Albert Ellis y la revolución cognitiva. Hoy exploraremos la terapia racional emotiva conductual creada por Albert Ellis en 1955 y cómo sus ideas siguen vivas en la psicología contemporánea. Dentro de esto es importante mencionar que la terapia racional emotiva conductual, muy conocida como TREC, como la sigla TREC, es uno de los aportes más revolucionarios de Albert Ellis y sigue siendo un pilar de la psicología contemporánea. Vamos a profundizar en algunos de sus aspectos que están vigentes. Fundamentos de la TREC. Es la primera terapia cognitiva estructurada desarrollada en 1955, donde Ellis rompe con el psicoanálisis clásico y plantea que lo central no son los hechos externos, sino la interpretación que hacemos de ellos. También está como fundamento el ABC, que hace referencia a acontecimientos, belief, creencias, y consecuencias, donde el acontecimiento es lo que ocurre, la creencia es la interpretación o pensamiento que elaboramos y la consecuencia es la emoción y conducta que surge. Ejemplo, perder un empleo sería el acontecimiento. Si pienso que soy un fracaso sería la creencia. Y sentir desesperanza sería la consecuencia. Si pienso, es una oportunidad para reinventarme, ¿no? En la creencia está la oportunidad para reinventarme y eso cambiaría la consecuencia, que sería poder sentir motivación en este caso. Creencias irracionales de Ellis son algo importantísimo en este proceso, donde se identifican elementos interesantes. Aquí doy algunos ejemplos. Ideas irracionales como debo ser amado por todos, o debo tener éxito en todo lo que hago, o es terrible que las cosas no salgan como quiero. Estas creencias generan sufrimiento y bloquean la adaptación. También surge como fundamento el tema de la disputa cognitiva, que es la técnica central que consiste en cuestionar estas creencias irracionales y reemplazarlas por pensamientos más flexibles, más racionales y realistas. Esto tiene una vigencia actual. La TREC es precursora de la terapia cognitivo-conductual y también de programas como coaching, educación emocional y programas de bienestar educativo y corporativo. El modelo ABC sigue siendo una herramienta pedagógica clara para enseñar cómo funciona la mente y cómo podemos regular emociones. La idea de aceptación incondicional de uno mismo y de los demás se conecta con terapias de tercera hora como la ACT, que es la Acceptance and Commitment Therapy, y el Mindfulness. En resumen, la TREC nos recuerda que no son los hechos lo que nos dañan, sino la forma en que los interpretamos. Su vigencia radica en que ofrece un método práctico para transformar pensamientos y con ello emociones y conductas. Pero profundicemos un poquito en el ABC de Albert Ellis. Es una de las herramientas más didácticas vigentes en psicoterapia. Su fuerza está en mostrar cómo no son los hechos los que determinan nuestras emociones, sino las creencias que elaboramos sobre ellas. Volvemos a hacer nuevamente la estructura ABC, donde A es el acontecimiento externo, B es la belief, la creencia, y C es la consecuencia. Un ejemplo de esto podría ser el acontecimiento. Tu pareja no responde un mensaje en varias horas. Aparece la creencia, ¿no? Irracional. Decir que ya no me quiere, que seguro está con alguien más. Y la consecuencia, que puede ser ansiedad, celos y reproches. Cuando tenemos la oportunidad de replantear la creencia por una creencia más racional, puede aparecer algo como lo siguiente: pensar que la persona puede estar ocupada y que podemos hablar con ella cuando tenga tiempo. Y una consecuencia de esto es que va a haber más tranquilidad, confianza y comunicación abierta. La ABC también tiene un valor pedagógico. Se usa en psicoterapia cognitivo-conductual para temas como ansiedad y depresión, en coaching y en educación emocional para enseñar regulación de emociones y en programas de bienestar corporativos para manejo de estrés. El modelo ABC es un mapa mental sencillo y poderoso. Nos recuerda que lo que pensamos sobre un hecho es lo que determina cómo sentimos y actuamos. Aquí también es clave desarrollar un poco más la idea de la disputa de creencias irracionales, que es el corazón de la terapia racional emotiva conductual de la TREC. Albert Ellis enseñó que no basta con identificar pensamientos dañinos, hay que cuestionarlos activamente y reemplazarlos por creencias más racionales y útiles.
Pasos de esta disputa cognitiva puede ser primero la identificación, por ejemplo, identificar el pensamiento rígido e irracional que dice debo ser perfecto en todo lo que hago, para después pasar a un cuestionamiento lógico, que consiste en preguntarse, ¿es cierto que debo ser perfecto en todo? ¿O existe alguien que lo sea? ¿O qué pruebas tengo de esto? Y después pasar a un análisis práctico, que consiste en evaluar, ¿me ayuda esta creencia a vivir mejor o me genera más bien sufrimiento? Después entraríamos al reemplazo racional, sustituir por una creencia más flexible, como por ejemplo, es de humano equivocarse y los errores son oportunidades de aprendizaje. Esto entra al último paso, que tal vez es de lo más importante que hay, que es practicar constantemente, repetir el proceso cada vez que aparezca el pensamiento irracional hasta que la nueva creencia se vuelva más automática y más parte de nosotros. Otro ejemplo práctico, la creencia irracional. Todos deben aprobarme, si alguien me critica es terrible. La disputa lógica, ¿es posible que todos me aprueben? ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo conmigo? El reemplazo racional sería, es imposible agradar a todos, puedo aceptar críticas como parte de mi crecimiento. Y la consecuencia emocional es menos ansiedad, mayor resiliencia y apertura al aprendizaje. En conclusión, la disputa de creencias irracionales es un ejercicio de diálogo interno. Aprender a debatir con nuestra propia mente, desmontar exigencias absolutistas y construir pensamientos más realistas es clave para la salud mental y la estabilidad emocional. Es una técnica que sigue siendo central en psicoterapia moderna porque enseña a transformar el sufrimiento en aprendizaje. También vale la pena profundizar un poco en el concepto o en el fundamento de la aceptación incondicional, que es uno de los aportes más profundos de Albert Ellis y sigue siendo un eje central en psicoterapia contemporánea. Su propuesta fue clara, aprender a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás sin condiciones, independientemente de los logros, errores o aprobación externa. Esto tiene unos fundamentos, ¿no? Por ejemplo, la aceptación de uno mismo, reconocer que nuestro valor no depende de éxitos, fracasos o de la opinión de otros, sino que no somos buenos o malos en esencia, sino que somos seres humanos que podemos fallar, pero que también podemos mejorar. También está dentro de estos fundamentos la aceptación de los demás, que es entender que las personas no deben cumplir nuestras expectativas para ser dignas de nuestro respeto. Se puede desaprobar una conducta de una persona sin condenar a la persona en su totalidad. Y aceptación de la vida, que es reconocer que la realidad no siempre se ajusta a nuestros deseos. La vida incluye frustraciones, pérdidas y dificultades. Y aceptarlas reduce el sufrimiento innecesario. Un ejemplo de esto, la situación. No consigues un empleo tras varias entrevistas. La creencia irracional. Soy un fracaso, no valgo nada. La aceptación incondicional podría ser, aunque no logre este empleo, sigo siendo una persona valiosa. Mis errores no me definen y puedo seguir intentándolo. Aquí aparece, lógicamente, la consecuencia emocional, que sería menos desesperanza, más resiliencia y motivación. Esto tiene un valor terapéutico, ¿no? La aceptación incondicional es un antídoto contra la dependencia de la aprobación externa y contra el perfeccionismo. Nos enseña a vivir con mayor libertad emocional, a relacionarnos con los demás sin exigencias absolutistas y a enfrentar la vida con serenidad. En conclusión, Ellis nos invita a dejar de medir nuestro valor en condiciones externas y a cultivar una aceptación más amplia hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la vida. Es un principio que conecta directamente con enfoques modernos como la terapia de aceptación y compromiso y el mindfulness. Se entiende también que esta terapia TREC es un puente o fue un puente para llegar a la TCC. ¿Sí? La terapia racional emotiva conductual es un puente para llegar a la hoy terapia cognitivo-conductual, que introdujo por primera vez un modelo estructurado donde se vinculaba el pensamiento con emociones y conducta. Ellis demostró que las emociones no dependen de los hechos, sino de las creencias que elaboramos sobre ellos. Y vamos a ver algunos de los elementos que permitió este puente, ¿no? El cambio de paradigma, donde la TREC introduce la idea de que modificar pensamientos irracionales cambia emociones y cambia conductas. Está el modelo ABC, ya hablamos de eso, de los acontecimientos, la creencia y la conducta como modelo explicativo, y la disputa de creencias irracionales, que es una técnica
que inició Albert Ellis, donde hablaba de un debate interno. Y en la terapia cognitivo-conductual se ha hecho algo ya un poco más sistemático, llamado reestructuración cognitiva, que se usa hoy en temas de ansiedad, depresión y fobias, entre otros. Y la aceptación incondicional, que este principio inspiró terapias de tercera ola, como la ACT, que es la Acceptance Community Therapy, Acceptance and Community Therapy, y el Mindfulness, que integran aceptación y compromiso con valores. La TREC fue el eslabón inicial que permitió que la psicología pasara de enfoques interpretativos, psicoanálisis y conductuales puros a un modelo integrado donde pensamiento, emoción y conducta se trabajan de manera conjunta. Por eso se considera precursor directo de la TCC. Hoy es el estándar de oro en el tratamiento de ansiedad, depresión y estrés. En conclusión, Ellis no solo creó una terapia, sino que abrió el camino para toda una corriente cognitiva que sigue siendo la más investigada y ampliada en el mundo. Ellis nos recuerda que no son los hechos los que nos dañan, sino la forma en que las podemos interpretar. La TREC sigue siendo un mapa práctico para transformar pensamientos, emociones y conducta. Aplicar el modelo ABC en la vida diaria puede ser un ejercicio de autoconciencia muy poderoso.